En octubre de 2019, un turista alemán apretó el botón de grabación de su cámara en las profundidades de una cueva en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. 20 segundos después, los 3 guías que lo acompañaban salieron corriendo hacia la superficie, abandonándolo en la oscuridad. Ninguno de ellos volvió a entrar jamás a esa cueva. Lo que quedó registrado en esa grabación permaneció oculto durante 4 años, hasta que alguien decidió subirlo a Internet en 2023. Para entonces ya era demasiado tarde para ignorar la verdad. La cueva, conocida como Sótano de las Golondrinas Perdidas, no aparece en ningún mapa turístico oficial. Los habitantes de Batopilas la llaman simplemente El Hoyo, y durante décadas han advertido a los visitantes que se mantengan alejados, no por superstición, sino por algo mucho más concreto. Entre 1987 y 1991, 6 personas desaparecieron en esa zona. Todas ellas eran exploradores experimentados. Todas entraron a la cueva con equipo profesional. Ninguna salió. Las búsquedas oficiales se extendieron durante semanas, pero jamás encontraron un solo cuerpo, una sola mochila, ni siquiera una huella. Era como si la tierra los hubiera tragado literalmente. Las familias exigieron respuestas. El gobierno estatal declaró la cueva peligrosa y prohibió el acceso. Para 1992, el caso estaba oficialmente cerrado, archivado, olvidado, pero las montañas tienen memoria. Marcus Weber tenía 38 años cuando llegó a Chihuahua en su tercer viaje a México. Era fotógrafo de National Geographic, especializado en formaciones geológicas subterráneas. Había explorado grutas en Tailandia, cuevas de hielo en Islandia, cenotes en Yucatán. Tenía credenciales, experiencia y tecnología de punta. Cuando escuchó rumores sobre una cueva inexplorada en Batopilas, su instinto profesional se activó. Contactó a los guías locales, ofreció pagar el doble de la tarifa habitual y firmó todos los documentos de responsabilidad que le pusieron enfrente. 3 guías aceptaron acompañarlo. Don Esteban Morales, de 62 años, conocido en la región como el hombre que conocía cada rincón de la sierra. Su sobrino, Miguel Ángel, de 35, quien había guiado a equipos de rescate durante años. Y Tomás Reyes, un rarámuri de 48 años que hablaba poco pero conocía las señales de la tierra como nadie. La expedición comenzó al amanecer del 14 de octubre. El cielo estaba despejado. El clima era ideal. Marcus llevaba 3 cámaras, linternas de alta potencia, cuerdas, arneses y provisiones para 2 días. Los guías llevaban machetes, agua y algo que Marcus notó pero no preguntó: pequeñas bolsas de copal que colgaban de sus mochilas. Durante las primeras 3 horas, el descenso fue rutinario. La vegetación cedió paso a roca caliza, luego a formaciones más antiguas. La entrada a la cueva era estrecha, apenas 1,5 metros de diámetro, escondida detrás de un matorral de mezquites. Don Esteban fue el primero en entrar, seguido por Miguel Ángel, luego Marcus y finalmente Tomás. La temperatura descendió de inmediato. El aire se volvió húmedo, denso. Las paredes brillaban con humedad y algo más, un tipo de mineral que reflejaba la luz de las linternas en patrones extraños. Marcus comenzó a grabar desde el primer momento. En el video, que después sería analizado frame por expertos en todo el mundo, se puede escuchar su voz entusiasmada. Increíble, las formaciones aquí son únicas, nunca he visto estratificación como esta. Don Esteban no responde. En el fondo del video se escucha a Miguel Ángel murmurar algo en español que Marcus no entiende. Tomás, que camina al final, se detiene cada pocos metros y huele el aire. Un gesto que Marcus encuentra curioso, pero no alarmante. 40 minutos después de entrar, llegaron a la primera cámara grande. El techo
se elevaba a casi 10 metros de altura. Había estalactitas que parecían colmillos invertidos, estalagmitas que emergían del suelo como dedos petrificados. Pero lo que llamó la atención de Marcus fue otra cosa. En el centro de la cámara había una formación circular perfecta en el suelo, como si alguien hubiera dibujado un círculo de 2 metros de diámetro. Dentro de ese círculo, la roca era de un color diferente, más oscura, casi negra. Marcus se acercó para filmar. Don Esteban lo detuvo con una mano en el hombro. «No cruces eso», dijo. Su voz era firme, sin espacio para debate. Marcus, profesional al fin, respetó la indicación pero enfocó su cámara hacia el círculo. En el zoom se puede ver algo grabado en la piedra, símbolos. No son tarahumaras, no son aztecas, son anteriores, mucho más anteriores. Siguieron adelante. El túnel se estrechaba y expandía en intervalos irregulares. En algunos tramos tenían que caminar agachados, en otros podían erguirse completamente. Marcus notó que los guías ya no hablaban entre sí. Don Esteban revisaba su reloj cada pocos minutos. Miguel Ángel sudaba más de lo normal para la temperatura del lugar. Tomás había dejado de caminar al final del grupo y ahora marchaba justo detrás de Marcus, como si lo estuviera protegiendo de algo que venía por detrás. 1 hora y 12 minutos después de entrar, según el timestamp de la cámara, llegaron a una segunda cámara. Esta era más pequeña que la primera, pero tenía algo que ninguno esperaba. En la pared del fondo había marcas, arañazos, docenas de ellos, tal vez cientos, grabados en la roca caliza con algo afilado. Formaban patrones caóticos, líneas que se cruzaban sin sentido aparente. Marcus se acercó, enfocó su cámara. Entonces Tomás habló por primera vez en todo el recorrido. «Uñas», dijo. «Son marcas de uñas humanas». El silencio que siguió fue absoluto. Marcus preguntó cómo era posible arañar roca caliza con uñas humanas. Don Esteban no respondió. Miguel Ángel retrocedió 2 pasos. Y entonces Marcus vio algo más. En la esquina inferior derecha de la pared, casi escondido entre las marcas de arañazos, había algo grabado con más intención. Letras, palabras. Se acercó más. Enfocó la cámara. Las letras eran irregulares, temblorosas, pero legibles. «No salimos porque no nos dejan». En ese momento, don Esteban dijo que era hora de volver. Marcus protestó. Habían descendido apenas 2 horas. Tenían equipo para explorar mucho más. Pero el viejo guía fue inflexible. «Ahora», dijo. Miguel Ángel ya había comenzado a retroceder. Tomás miraba fijamente hacia el fondo de la cámara, hacia un túnel que se hundía en oscuridad total. Marcus, frustrado pero prudente, aceptó. Comenzaron el regreso. Y entonces, desde las profundidades, llegó un sonido. No era el eco de sus propias pisadas, no era el goteo del agua, era algo rítmico, metálico, como si alguien estuviera golpeando roca contra roca una y otra vez, en intervalos perfectamente regulares. Tomás se congeló. Don Esteban apagó su linterna y les hizo señas a los demás para que hicieran lo mismo. En la oscuridad absoluta, el sonido se volvió más claro, más cercano, y entonces se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Marcus, sin pensarlo 2 veces, encendió su linterna y su cámara simultáneamente, enfocó hacia el túnel del fondo. Y ahí, en el borde del alcance de la luz, captó algo. Una figura, de pie, inmóvil, con la ropa hecha jirones y el rostro cubierto de algo oscuro. En el video, que fue analizado después por técnicos forenses, esa figura aparece durante exactamente 3 segundos antes de que los guías comiencen a correr. Si aprendes a buscar videos de este tipo en internet,
vas a encontrar que hay muchos canales que tratan de estos misterios. Suscríbete aquí en Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque cuando descubramos más sobre lo que realmente pasó en esa cueva, lo vamos a compartir primero aquí. Don Esteban fue el primero en echar a correr. Un hombre de 62 años que había pasado toda su vida en las montañas, que había guiado a cientos de turistas, que conocía cada túnel y cada grieta de la sierra, salió disparado como si el diablo mismo lo persiguiera. Miguel Ángel lo siguió sin preguntar. Tomás empujó a Marcus hacia adelante con una fuerza que casi lo hace caer. «Corre», fue lo único que dijo, y Marcus corrió. Todavía con la cámara en la mano, todavía grabando, capturando fragmentos de caos, paredes que pasaban como manchas borrosas, el jadeo de su propia respiración, los gritos de los guías adelante. En algún momento tropezó, la cámara cayó, captó un segundo de techo de roca antes de que él la recogiera. Y entonces, en ese segundo, el micrófono captó algo más. Pasos. Detrás de ellos, múltiples. Corriendo también. Salieron de la cueva en menos de 20 minutos, un trayecto que a la ida les había tomado más de una hora. Cuando emergieron a la luz del día, los 3 guías siguieron corriendo otros 100 metros antes de detenerse. Marcus, doblado sobre sus rodillas, jadeando, gritó preguntando qué demonios había pasado. Don Esteban no respondió. Tenía las manos en las rodillas, respiraba como si hubiera corrido un maratón, y sus ojos, cuando finalmente miró a Marcus, estaban llenos de algo que el fotógrafo jamás había visto en un hombre de su edad: terror puro. Miguel Ángel vomitó detrás de un arbusto. Tomás se sentó en una roca, sacó su bolsa de copal y comenzó a rezar en rarámuri. Marcus revisó su cámara. La grabación estaba completa. Todo había quedado registrado. Les mostró el video a los guías, rebobinándolo hasta el momento en que enfocó el túnel del fondo. «Miren», dijo. «Había alguien ahí. ¿Quién era?» Don Esteban vio la pantalla durante 3 segundos. Luego se levantó, caminó hacia Marcus y le dijo algo que el alemán jamás olvidaría. «Esa persona lleva 32 años muerta y tú acabas de despertarla». El descenso de la montaña fue en silencio. Cuando llegaron al pueblo de Batopilas, ya era media tarde. Los guías se despidieron sin cobrar el pago restante. Don Esteban le dijo a Marcus que borrara el video. Miguel Ángel le dijo que se fuera de Chihuahua esa misma noche. Tomás no dijo nada, solo se alejó en dirección a las montañas sin mirar atrás. Marcus regresó a su hotel, descargó el video en 3 dispositivos diferentes y pasó la noche revisando cada frame, cada segundo, tratando de entender qué había visto realmente. A la mañana siguiente intentó contactar a los guías. Don Esteban no respondió su teléfono. Miguel Ángel le mandó un mensaje de texto: «No vuelvas a esa cueva, no vuelvas a Batopilas, olvida lo que viste». Marcus, lejos de asustarse, se sintió más intrigado. Comenzó a investigar, visitó la biblioteca municipal, habló con ancianos del pueblo, buscó archivos de periódicos locales. Y ahí fue donde encontró la primera pista real. En la edición del 18 de marzo de 1991 del periódico El Heraldo de Chihuahua, había una nota en la página 7. 4 exploradores desaparecen en caverna de Batopilas. Búsqueda en curso. Los nombres eran Ricardo Fuentes, de 34 años, geólogo; Ana María Cordero, de 29, bióloga especializada en ecosistemas subterráneos; Javier Ruiz, de 42, guía local; y Sofía Mendoza, de 26, documentalista. Habían entrado a la cueva el 15 de marzo a las 7:30 de la mañana. A las 6:00 de la tarde, cuando no regresaron al punto de encuentro acordado, se dio aviso a las autoridades. La búsqueda comenzó al día siguiente. Marcus encontró 3 artículos más en las semanas posteriores. Todos reportaban lo mismo:
sin rastros, sin pistas, sin cuerpos. El 8 de abril de 1991, las autoridades declararon oficialmente a los 4 como desaparecidos, presumiblemente fallecidos por accidente en la cueva. Las familias recibieron condolencias. El caso se cerró, pero había algo más. En el último artículo, del 15 de abril, había una cita de don Esteban Morales, quien en ese entonces tenía 33 años y había participado en la búsqueda. Encontramos sus mochilas cerca de la segunda cámara, pero no había rastro de ellos. Es como si se hubieran esfumado. Y algo más. Había marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado la roca. Marcus sintió que la piel se le erizaba. Las marcas, las mismas que había visto en el video. Buscó más información sobre los desaparecidos. Encontró fotografías en archivos del periódico. Ana María Cordero era delgada, de cabello largo, con lentes. En la última foto publicada de ella, tomada 2 días antes de su desaparición, llevaba una chamarra azul con el logo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Marcus abrió su video. Fue al frame exacto donde captó la figura en el túnel. Aumentó el zoom tanto como la calidad lo permitía. La figura llevaba algo azul, harapiento cubierto de mugre y algo más oscuro, pero azul. Esa noche, Marcus decidió hacer algo que probablemente salvaría su vida o la arruinaría para siempre. Contactó a las familias de los desaparecidos. De los 4, solo 2 familias seguían en Chihuahua: la hermana de Ana María Cordero, Patricia, ahora de 58 años, y el hijo de Javier Ruiz, Carlos, de 32 años, quien apenas tenía 2 cuando su padre desapareció. Marcus les mostró el video. La reacción de Patricia fue inmediata. Se cubrió la boca con ambas manos y comenzó a llorar. «Es ella», dijo. «Esa es mi hermana. Reconozco la chamarra. Se la regalé yo para su cumpleaños». Carlos Ruiz miró el video 3 veces sin decir palabra. Luego preguntó: «¿Cuándo grabaste esto?» Marcus respondió: «Hace 2 días». Carlos hizo cálculos mentales. Han pasado 32 años. Si ella está viva ahí abajo, ¿cómo es posible? La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Marcus les contó todo: los símbolos en el suelo, las marcas en las paredes, el sonido metálico, la huida de los guías. Patricia le contó algo que no aparecía en ningún periódico. 2 semanas antes de desaparecer, Ana María había llamado por teléfono, emocionada. Había encontrado algo en la cueva, algo que podría reescribir la historia geológica de la región. Hablaba de formaciones imposibles, de estratificación que no correspondía con ninguna época conocida, de símbolos que parecían anteriores a cualquier civilización registrada en México. «Está escondido en lo más profundo», había dicho Ana María, «pero cuando lo documente, va a cambiar todo lo que creemos saber sobre esta zona». Fue la última vez que Patricia habló con su hermana. Carlos Ruiz añadió otro detalle. Después de la desaparición, su madre recibió una llamada anónima. Una voz de hombre, mayor, con acento de la sierra. «Deje de buscar», le dijo. «Su esposo encontró algo que no debía encontrar. Déjelo descansar». La madre, desesperada, preguntó quién era. La voz respondió: «Alguien que también perdió gente ahí. La cueva no deja salir a quien llega demasiado profundo, y ahora ellos son parte de ella». La llamada se cortó. Nunca volvieron a saber del hombre. Marcus pasó 3 días más en Batopilas, recopilando todo lo que pudo. Habló con otros ancianos que recordaban casos similares. Un minero en 1963, 2 cazadores en 1975, todos desaparecidos en la misma zona, todos sin dejar rastro. Algunos lugareños le contaron leyendas antiguas, historias que los rarámuri transmitían de generación en generación. Hablaban de lugares hambrientos, zonas donde la tierra había sido profanada en tiempos antiguos y ahora exigía tributo. Hablaban de espíritus que guardaban secretos enterrados,
que castigaban a quienes se acercaban demasiado. Marcus era un hombre de ciencia. No creía en espíritus, pero tampoco podía negar lo que había grabado. Marcus Weber dejó Chihuahua el 21 de octubre de 2019 con una maleta llena de copias del video, notas de entrevistas, fotografías antiguas y una sensación de que había tocado algo que iba mucho más allá de su comprensión. Regresó a Alemania, editó el material y presentó un borrador a National Geographic. La respuesta fue cortés pero firme. Demasiado especulativo, falta de evidencia científica concluyente, posible fraude. Le sugirieron que enfocara su trabajo en las formaciones geológicas documentadas, no en figuras borrosas en videos. Frustrado, Marcus guardó el material en un disco duro externo y trató de seguir adelante con su vida. Pero las pesadillas comenzaron 3 semanas después de su regreso. Siempre era lo mismo. Estaba de vuelta en la cueva, pero ahora estaba solo. Las paredes se estrechaban con cada paso. Al fondo, en la oscuridad, escuchaba el sonido metálico. Y cuando enfocaba su linterna, veía no una, sino 4 figuras. De pie, inmóviles, con los rostros cubiertos de tierra y algo más oscuro. Una de ellas llevaba una chamarra azul. Otra tenía un arnés de escalada alrededor del pecho, podrido y deshilachado. Y todas extendían las manos hacia él, no en amenaza, sino en súplica, como pidiendo ayuda o advirtiendo. Marcus se despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir. En enero de 2020, Patricia Cordero lo contactó vía email. Le contó que había intentado convencer a las autoridades de reabrir el caso con el video como nueva evidencia. La respuesta fue similar. No concluyente. Posible manipulación digital. Caso cerrado hace casi 30 años. Pero Patricia no se rindió. Contrató a un investigador privado, un ex policía de Chihuahua llamado Héctor Salinas, especializado en personas desaparecidas. Salinas revisó el video, habló con los guías, investigó los archivos antiguos. Su conclusión fue inquietante. Hay algo en esa cueva que el gobierno local ha querido mantener enterrado desde los años 80. No es solo su hermana. Hay más, muchos más. Salinas había descubierto que entre 1963 y 1991 habían desaparecido, oficialmente, 11 personas en un radio de 3 kilómetros alrededor de la cueva. Todos en circunstancias similares. Entradas a explorar, búsquedas infructuosas, casos cerrados sin resolución. Pero lo más perturbador era otra cosa. Había reportes no oficiales, historias que nunca llegaron a los periódicos. Lugareños que afirmaban haber escuchado voces saliendo de la cueva en noches de luna llena. Cazadores que juraban haber visto luces, moviéndose en las profundidades donde ninguna luz natural debería llegar. Y un incidente en 1978 donde un grupo de rescate entró a buscar a 2 mineros desaparecidos y salió corriendo tras 20 minutos, negándose a explicar qué habían visto, pero jurando jamás volver a entrar. Salinas logró rastrear a uno de esos rescatistas, un hombre ahora de 74 años llamado Rubén Ochoa, que vivía en un pueblo a 100 kilómetros de Batopilas. Rubén, después de mucha insistencia, aceptó hablar. Lo que contó fue grabado por Salinas y luego compartido con Patricia, quien lo envió a Marcus. En la grabación, la voz de Rubén tiembla. Entramos 5. Encontramos las linternas de los mineros en la segunda cámara. Todavía estaban encendidas. Las pilas estaban nuevas. No debían haberse agotado por días. Pero no había nadie. Seguimos adelante. Llegamos a un lugar donde la roca cambiaba de color. Había símbolos dibujados, como los que usted dice que vio. Y entonces escuchamos golpes, como si alguien estuviera golpeando piedra con piedra, pero era rítmico, demasiado perfecto. Nos acercamos a un túnel que bajaba en ángulo pronunciado.
Uno de nosotros enfocó su linterna y ahí había alguien, de pie. Nos miraba, pero no se movía, y sus ojos no reflejaban la luz. Eran solo huecos negros. Salimos, todos, y nadie habló de ello jamás, hasta ahora. Marcus escuchó esa grabación docenas de veces. Cada detalle coincidía con su experiencia. Los símbolos, el sonido, la figura, todo. Decidió que no podía dejarlo así. En marzo de 2020, justo cuando la pandemia comenzaba a cerrar fronteras, intentó regresar a México. No pudo. Los viajes internacionales se volvieron imposibles. Pasaron meses, un año, 2. Marcus siguió investigando desde Alemania, contactando expertos en arqueología, geología, antropología. Nadie podía explicar los símbolos que había fotografiado. Algunos los comparaban con petroglifos encontrados en Arizona, otros con marcas rupestres de Sudamérica. Pero no había consenso. Eran únicos, o muy antiguos, o ambas cosas. En agosto de 2023, Patricia Cordero falleció de un infarto. Su última voluntad, expresada en una carta que su hija entregó a Marcus, era clara. Haz público el video. Que el mundo sepa que mi hermana no simplemente desapareció. Que alguien más investigue. Que se obligue al gobierno a reabrir ese lugar y encontrar respuestas. Marcus cumplió. El 12 de septiembre de 2023 subió el video completo a YouTube. Lo tituló "Lo que grabé en una cueva de Chihuahua hizo huir a los guías locales". No editó nada. Solo agregó subtítulos en inglés y alemán explicando el contexto. El video se volvió viral en menos de 48 horas. Alcanzó 3 millones de visualizaciones en la primera semana. Los comentarios eran una mezcla de escepticismo y horror. Algunos lo llamaban fraude, otros comenzaron a investigar por su cuenta, y entonces, el 19 de septiembre, llegó un email que cambiaría todo. El remitente era anónimo, pero el mensaje era claro. Soy hijo de uno de los geólogos que mapeó esa cueva en 1985 para el gobierno de Chihuahua. Mi padre murió en 2015, pero antes de morir me dio un sobre sellado con instrucciones de abrirlo solo si alguien volvía a hablar públicamente de ese lugar. Lo acabo de abrir. Dentro hay un mapa de túneles que nunca aparecieron en el informe oficial, y una nota escrita a mano por mi padre. Encontramos una cámara en lo más profundo. Había cosas ahí, cosas que no deberían existir. Nos ordenaron sellar el túnel y nunca hablar de ello. Pero si alguien más entra y llega hasta ahí, necesitan saber, no está vacía. Nunca lo estuvo. Marcus respondió inmediatamente. Pidió el mapa. El contacto anónimo lo envió 3 días después, escaneado en alta resolución. El mapa mostraba exactamente lo que Marcus había recorrido. La entrada, la primera cámara con el círculo en el suelo, la segunda cámara con las marcas de arañazos. Pero también mostraba algo más. Un túnel que descendía desde la segunda cámara en un ángulo de 45 grados, serpenteando durante casi 200 metros hasta llegar a una cámara marcada con una X roja. Al lado de la X, escrito con letra temblorosa, "Aquí están". Y debajo, "No lo saquen, por favor". Marcus contactó de nuevo a Carlos Ruiz, quien ahora tenía 36 años y nunca había dejado de buscar respuestas sobre su padre. Carlos reunió dinero, contactó a un equipo de espeleólogos profesionales dispuestos a entrar y planeó una expedición para noviembre de 2023. Marcus voló desde Alemania. Patricia ya no estaba, pero su hija, Elena Cordero, de 34 años, insistió en acompañarlos. No iba a entrar a la cueva, pero iba a estar ahí cuando encontraran a su tía. El equipo final consistía en 5 personas, 2 espeleólogos profesionales de la Ciudad de México, Marcus,
con su equipo de grabación, Carlos Ruiz como representante de las familias y un guía local nuevo, porque Don Esteban había muerto en 2021 y ninguno de los otros guías originales aceptó volver. El nuevo guía, un hombre joven de 28 años llamado David, no sabía la historia completa. Solo sabía que le pagarían bien por guiar una expedición de un día. La entrada estaba exactamente como Marcus la recordaba. El 8 de noviembre de 2023, a las 8:15 de la mañana, el equipo descendió. Esta vez llevaban equipo de comunicación satelital, cuerdas de alta resistencia, linternas de último modelo y cámaras con visión nocturna. Marcus grabó cada paso. El descenso fue tranquilo, llegaron a la primera cámara, el círculo seguía ahí, intacto, los símbolos brillaban débilmente bajo las luces potentes. Continuaron. Segunda cámara. Las marcas de arañazos parecían más profundas de lo que Marcus recordaba. O tal vez la luz las hacía más visibles. Uno de los espeleólogos, un hombre llamado Fernando, se acercó a las marcas y las tocó. «Esto no es reciente», dijo. «Tiene décadas. La roca alrededor está desgastada. Quien hizo esto estuvo aquí mucho tiempo». Siguieron el mapa. Encontraron el túnel descendente exactamente donde debía estar. Nadie lo había sellado. O si lo habían hecho, alguien lo había abierto de nuevo. El descenso era empinado, resbaloso. Usaron cuerdas. Tardaron casi 1 hora en llegar al fondo. Y ahí estaba, la cámara final. La cámara final no era como las anteriores. Era pequeña, apenas 4 metros de diámetro, con un techo bajo que los obligaba a agacharse, pero lo que contenía hizo que todos se detuvieran en seco. En el centro había 4 mochilas, viejas, cubiertas de hongos y humedad, pero claramente identificables. Fernando se acercó con guantes y abrió la primera. Dentro había una cartera. La sacó con cuidado. Licencia de conducir Ricardo Fuentes. Fecha de expedición 1988. La segunda mochila contenía un cuaderno de campo. En la portada, escrito con marcador: Expedición Batopilas, marzo 1991. Ana María Cordero. Las otras 2 mochilas contenían equipo de escalada, brújulas, mapas hechos a mano. Todo perteneciente a Javier Ruiz y Sofía Mendoza. Estaban todos ahí, pero los cuerpos no. Carlos Ruiz cayó de rodillas, tomó la mochila de su padre entre las manos y comenzó a llorar en silencio. Marcus seguía grabando, aunque sentía que estaba documentando algo que no debería ser visto. Fernando, el espeleólogo, inspeccionó las paredes. En la pared del fondo había más símbolos, pero estos eran diferentes, más complejos. Formaban patrones circulares, espirales que se conectaban entre sí en secuencias matemáticas precisas. «Esto no es azteca», dijo Fernando. «No es maya ni olmeca, es anterior, mucho anterior. Y la precisión es imposible haberlo tallado a mano sin herramientas modernas». El segundo espeleólogo, llamado Gabriel, enfocó su linterna hacia el techo. Y entonces todos vieron lo que había estado esperándolos. Grabados en el techo, con la misma precisión imposible, había nombres, docenas de ellos, nombres y fechas. El primero era de 1891. El último, escrito con letra más tosca, menos precisa, era de 1991. Ana María Cordero, Ricardo Fuentes, Javier Ruiz, Sofía Mendoza. Y debajo de sus nombres, una frase en español antiguo que Gabriel tuvo que leer 2 veces para entender. Los que buscaron la puerta, ahora la guardan. Marcus sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Enfocó su cámara hacia el techo, grabando cada nombre, cada fecha. Había 32 nombres en total, 32 personas que habían entrado a esa cueva a lo largo de 132 años, todas desaparecidas oficialmente, todas conmemoradas aquí, en lo más profundo de la tierra, pero conmemoradas ¿por quién y por qué?
David, el guía joven que no sabía nada de la historia, comenzó a respirar rápidamente. «Necesitamos salir», dijo. «Ahora». Fernando le dijo que esperara, que necesitaban documentar todo, pero David insistió. «No, hay algo mal aquí. Pueden sentirlo, ¿verdad?». Y tenía razón. Había algo en el aire de esa cámara. Una presión. Como si el espacio mismo estuviera observándolos. Como si cada segundo que pasaban ahí, algo se ajustaba, se preparaba. Gabriel encontró el cuaderno de Ana María. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban húmedas pero legibles. Los últimos registros eran del 16 de marzo de 1991, un día después de haber entrado. La letra era cada vez más errática, las líneas se inclinaban, algunas palabras estaban tachadas múltiples veces. Marcus leyó en voz alta, traduciendo al inglés para los espeleólogos. Día 2. Encontramos la cámara que buscábamos. Los símbolos son increíbles. Ricardo cree que representan algún tipo de calendario astronómico, pero los cálculos no coinciden con ningún sistema conocido. Sofía está filmando todo. Javier dice que deberíamos volver, que hay algo raro en este lugar. Pero estamos tan cerca. Mañana vamos a explorar el túnel del fondo. La siguiente entrada estaba fechada el 17 de marzo, pero la letra era casi ilegible. Día 3. Error. Todo fue un error. El túnel no lleva a ninguna parte, lleva a todas partes. No puedo explicarlo. Ricardo intentó medir la profundidad y su cuerda de 100 metros no tocó fondo. Pero cuando la sacamos, la cuerda tenía marcas, como si algo la hubiera mordido. Javier quiere salir ya. Todos queremos salir. Pero cuando intentamos regresar, los túneles son diferentes, no están donde deberían estar. El mapa no coincide. Llevamos horas caminando, o son días. Los relojes muestran horas diferentes. El mío dice las 3 a.m., el de Sofía dice las 11 p.m. Pero entramos hace solo 2 días. Algo no tiene sentido aquí. Marcus pasó la página. La última entrada estaba escrita en los márgenes, con letra tan pequeña que tuvo que acercar la linterna. Día cuántos. Ya no importa. Encontramos a otros. O ellos nos encontraron. Están en la cueva. Todos los que desaparecieron están aquí. No muertos, no vivos, atrapados. Nos dicen que intentemos salir, solo nos hunde más. Nos dicen que la cueva elige, que algunos pueden irse, pero otros tienen que quedarse, para mantener cerrado lo que está abajo. Ricardo ya no habla, solo mira la pared. Javier grita por las noches, Sofía llora. Yo escribo esto porque si alguien lo encuentra, necesitan saber. No vengan a buscarnos. Sellen esta entrada. Olvídennos. Hay cosas aquí que no deberían ser encontradas. Hay una puerta en lo más profundo, una puerta que no debería abrirse, y nosotros somos el sello. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos Ruiz lloraba abiertamente. Fernando y Gabriel se miraron, indecisos sobre qué hacer. David ya estaba retrocediendo hacia el túnel de salida. Y entonces, como 32 años antes, desde las profundidades llegó el sonido. El golpe metálico, rítmico, perfecto, más cercano que nunca. Marcus enfocó su cámara hacia el fondo de la cámara. Había un túnel más, uno que no aparecía en ningún mapa, más estrecho, descendente. Y desde ahí venía el sonido. Y entonces, en el borde de la luz, algo se movió. No una figura, varias, de pie, inmóviles, con ropas hechas jirones, con rostros cubiertos de tierra y tiempo. Una de ellas llevaba una chamarra azul, otra tenía un arnés de escalada, y todas miraban hacia el equipo de exploración, no con hostilidad, con advertencia, como diciéndoles, váyanse ahora. No hubo discusión, todos corrieron. Dejaron las mochilas, dejaron el cuaderno, dejaron todo. Salieron de la cámara final.
Ascendieron el túnel empinado, atravesaron la segunda cámara, la primera, y emergieron a la superficie en tiempo récord. Cuando contaron las personas que salieron, eran solo 4. David, el guía, no estaba con ellos. Gritaron su nombre, esperaron 30 minutos, nada. Fernando quiso volver a entrar. Carlos lo detuvo. No, dijo, ya sabemos qué pasa si volvemos. Llamaron a las autoridades, organizaron una búsqueda. Entraron equipos profesionales con perros, drones, equipo térmico. Encontraron las mochilas de los desaparecidos de 1991 exactamente donde el equipo las había dejado. Pero no encontraron a David, ni rastro de él, como si la tierra lo hubiera tragado. El video completo de la expedición de noviembre de 2023 fue entregado a las autoridades. Fue analizado por expertos. La conclusión oficial fue: sin evidencia concluyente de actividad paranormal, probable desorientación del guía David por falta de experiencia en cuevas profundas. Caso cerrado. Pero la familia de David no lo aceptó. Y Marcus Weber, ahora con 53 años, sigue recibiendo mensajes. Algunos de escépticos, otros de creyentes, y algunos, los más perturbadores, de personas que afirman haber estado cerca de esa cueva y haber escuchado voces. Voces que llaman por nombres. Nombres de personas que desaparecieron décadas atrás. La cueva de Batopilas fue sellada oficialmente en diciembre de 2023. Bloques de concreto, rejas de acero, letreros de prohibición. Pero los lugareños dicen que en noches de luna llena todavía se escucha el sonido. El golpe metálico, rítmico, perfecto. Y algunos juran haber visto luces moviéndose en las profundidades donde ninguna luz debería llegar. Donde 33 personas ahora guardan un secreto que nunca debió ser descubierto. ¿Tú qué crees? ¿Fue un fenómeno geológico inexplicable, un encubrimiento gubernamental de algo más oscuro? ¿O realmente hay puertas en este mundo que nunca deberían abrirse? Si has llegado hasta aquí, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si conoces historias similares, compártelas, porque Ecos del Silencio seguirá investigando cada misterio que el tiempo intenta enterrar. Comparte este video con alguien que no pueda dormir después de escucharlo. Dale like si quieres que sigamos destapando los secretos más oscuros de México. Y recuerda, algunos lugares tienen memoria y algunos secretos nunca dejan ir a quienes los descubren.